Bienvenidos a este nuevo video tutorial. Aquí trataremos sobre el control del pronóstico, el error del pronóstico, la señal de seguimiento o de rastreo. Aquí definiremos lo que son los pronósticos, veremos algunos esquemas, miraremos las fórmulas y las aplicaremos en algunos ejercicios que se mostrarán al final. ¿Qué es un pronóstico? Es un proceso de estimación de un acontecimiento futuro, proyectando hacia el futuro datos que vienen del pasado. Los datos del pasado se combinan sistemáticamente en forma predeterminada para hacer una estimación del futuro. ¿Qué es una predicción? Es un proceso de estimación de un suceso futuro basándose en consideraciones subjetivas diferentes a los simples datos provenientes del pasado. Estas consideraciones subjetivas no necesariamente deben combinarse de manera predeterminada. Para el pronóstico en la producción tenemos dos tipos de decisiones, que son las decisiones de planeación a corto plazo y a largo plazo. Tenemos acá la necesidad de información representativa. En este ejemplo se ve que se da en un periodo de 5 años. En los subsistemas de operación y pronósticos tenemos la recopilación de información más reciente sobre la demanda y la producción. Y ahí obtenemos lo que es el pronóstico de la demanda para las operaciones, tenemos la planeación, la programación y el control del sistema. De ahí tenemos lo que es la producción de bienes y servicios. Esto se da de forma cíclica. Modelo de pronósticos. Tipo de modelo. Modelo cualitativos. El método Delphi, datos históricos, técnica de grupo nominal, investigación de mercado. Modelos cuantitativos. Series de tiempos. Modelos cuantitativos causales, análisis de regresión y modelos económicos. ¿Cuándo efectuar control del pronóstico? Uno de los puntos clave del desarrollo del proceso de pronóstico consiste en monitorear el modelo. Por ende, se debe acudir casi a indicadores en tiempo real respecto a las desviaciones de la previsión. Es decir, el control del pronóstico es un trabajo tan dinámico como lo es el compartimiento de la demanda. Medida de control del pronóstico. Existe un gran número de indicadores de error de pronóstico, dentro de los que se destacan la desviación estándar, el error cuadrático, el error porcentual, la desviación absoluta media y señales de rastreo. Bien, ¿qué utilidad tiene calcular el error de pronóstico de la demanda? Nos dice que este cálculo nos va a ayudar a tomar decisiones frente a qué método de pronóstico va a ser el mejor. Como ya hemos visto, hay distintos métodos y tipos de calcular el pronóstico. Pero si hablamos netamente del error, tenemos su fórmula ahí, ¿no? La diferencia entre la demanda real y el pronóstico, y matemáticamente se da así, en un periodo dado, t. Si hablamos de las causas del error de pronóstico, tenemos dos. Uno es el error sesgado y otro el error aleatorio. El error sesgado también se le considera como un error sistemático, ya sea una mala interpretación de la demanda o de los datos, ¿no? Y el error aleatorio es un error que hasta el momento no tiene alguna explicación, es un error originado por factores imprevisibles. Acumulada de errores de pronóstico. Es la medida más básica de todas y es la que da origen a las demás. Es la suma acumulada de los errores de pronóstico, nos permite evaluar el sesgo del pronóstico. Por ejemplo, si a través de los periodos el valor real de la demanda siempre resulta superior al valor de pronóstico, la CFE será más grande, indicando la existencia de un error sistemático. Desviación media absoluta, MAD. Mide la dispersión del error de pronóstico, o dicho de otra forma, la medición del tamaño del error en unidades. Es el valor absoluto de la diferencia entre la demanda real y el pronóstico dividido sobre el número de periodos. Error cuadrático medio. Al igual que la MAD, el MCE es una medida de dispersión del error de pronóstico. Sin embargo, esta medida maximiza el error elevando al cuadrado, castigando aquellos periodos donde la diferencia fue más alta a comparación de otros. En consecuencia, se recomienda el uso del MCE para periodos con desviaciones pequeñas. Error porcentual medio absoluto, MAPE. El MAPE nos entrega la desviación en términos porcentuales y no en unidades como las anteriores medidas. Es el promedio del error absoluto o diferencia entre la demanda real y el pronóstico, expresado como un porcentaje de los valores reales. Bueno, ahora veremos cómo calcular las medidas de error de pronóstico. Acá tenemos un pequeño ejemplo donde denota el periodo
y la demanda. Tenemos como 15 periodos y para cada respectivo periodo una demanda. A continuación veremos cómo se resuelve este tipo de problema, ¿no? Bueno, acá nos da los periodos como hemos visto anteriormente y la demanda. Y posteriormente calculamos el pronóstico, como vemos ahí. Ahora procederemos a hallar las medidas del error de pronóstico. Bueno, acá unos pequeños pasos. El primer paso, en la columna de periodo calculamos el error de pronóstico, hallamos la resta entre el periodo real y el pronóstico, ¿no? En la otra columna hallamos la desviación absoluta media. En la siguiente hallamos el error cuadrático del pronóstico. Y en la siguiente dividimos la demanda real entre lo que sigue. A continuación tenemos este pequeño cuadro donde calculamos lo referente mencionado a la anterior diapositiva. Y en la parte inferior de abajo vemos la suma de lo que nos está pidiendo hallar. Los cálculos se verán resumidos en el siguiente cuadro, donde solo denotaremos los 4 resultados que nos servirán como muestra para ver el tamaño del error que hemos tenido. Acá tenemos un pequeño cuadro en la parte inferior de abajo con el error cuadrático medio, la desviación media absoluta, el error promedio absoluto medio con sus valores respectivos. Y esto nos ayudará a definir si el error ha tenido desviaciones grandes. Señal de rastreo. Es una medida que determina el grado de precisión del pronóstico para valores reales. La fórmula para calcular la señal de rastreo o señal de seguimiento corresponde a los factores que significan tamaño de la demanda pronosticada y el F, que es el tiempo de personal disponible, sobre un determinado periodo en valores absolutos. Los límites aceptables para la señal de rastreo dependen del tamaño de la demanda pronosticada y la cantidad de tiempo del personal disponible. No obstante, usualmente se considera como límites aceptables una señal de rastreo que varía en el rango de -4 a 4 MAT. La siguiente tabla mide el porcentaje del área de la distribución normal de medida 0 cubierta con el rango de más menos el número de MATs. Como se aprecia en la tabla, nos dan los números de MATs y el porcentaje de datos dentro del rango. Para una correcta interpretación de la señal de rastreo consideramos el siguiente ejemplo. Una empresa tiene disponibles los datos de la demanda de notebooks de los últimos 2 años, divididos en 8 trimestres, como se aprecia en el cuadro, trimestres de demandas de los 8 trimestres, por su respectiva demanda. Utilizando una regresión lineal, obtenemos el pronóstico de demanda para los próximos 4 trimestres. Consideramos como variable dependiente la demanda y como variables independientes el trimestre. Y tenemos los valores x, y y x cuadrado de la regresión lineal. Luego estimamos el coeficiente de dependiente y el coeficiente de intercepto. Notar que la cantidad de cifras significativas utilizadas para estimar los parámetros de la regresión han sido arbitrarios. Tenemos los valores de beta sub 1 y beta sub 0. Y tenemos el resultado del coeficiente de la regresión lineal. Una vez calculados los parámetros, estamos en condiciones de realizar los pronósticos para los próximos 4 trimestres, o sea, los periodos 9, 10, 11 y 12. Solamente multiplicamos y reemplazamos el número de periodo. Los resultados se resumen en la siguiente tabla, donde los valores de la columna celeste corresponden al MAT y de la columna amarilla corresponden a la señal de rastreo. Los trimestres van desde el 1 hasta el 8, donde A sub t significa el tamaño de la demanda pronosticada y el F sub t el tiempo del personal disponible. Tenemos la gráfica que nos muestra el comportamiento de la señal de rastreo, donde cada valor corresponde a los siguientes periodos, desde que van desde el 1 hasta el 8º periodo. La señal de rastreo se encuentra en el rango aceptado y no se evidencia una tendencia en su comportamiento. Tenemos la ecuación de los puntos la ecuación lineal de los puntos de la señal de rastreo.